allí llamamiento de Mateo. Cuando la tengamos, mi hermano, decimos amén. Amén. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre bendito, Señor, alabado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, por la salvación que nos has regalado, esa salvación que es por gracia. Padre, reconocemos, Señor, nuestro pecado, Señor, reconocemos la maldad que hay en nosotros, Padre. Venimos, Señor, a tu casa, y delante de ti, Señor, doblamos, Señor, nuestra cerviz, Padre. Agradecemos, Señor, que tú, Señor, tú nos llamaste, tú nos amaste primero, Señor. Y por eso, Señor, te damos nuestra vida, te damos nuestro corazón, Señor, doblamos la rodilla delante de ti. Padre, bendice esta palabra, mi Señor, que sea para la gloria y la honra de tu nombre, que sea para edificación de la iglesia. Hable, Señor, por medio de mi boca, Padre. Tome control, Señor, de este culto. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret decimos amén y amén. Podemos sentarnos, hermano. Hermanos, aquí en esta porción, ¿verdad?, de la palabra que acabamos de leer, Mateo 9, del 9 al 13, nosotros nos damos cuenta cómo el Señor, cómo Dios, cómo Jesucristo de Nazaret tiene una valoración completamente opuesta al mundo del pecador. El mundo, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, es implacable. El mundo le pone etiquetas a la gente. Y esa etiqueta es difícil de borrar, es difícil de quitar. El mundo no perdona. El mundo no se le olvida lo malo, hermano, que usted haya hecho. Si usted fue borracho, usted para siempre, a los ojos del mundo, va a ser el borracho. Si usted fue ladrón, va a ser siempre el ladrón, el mujeriego, el pecador, el charlatán. Esa es la valoración que hace el mundo del pecador. Sin embargo, aquí en Mateo 9, del 9 al 13, nuestro Señor Jesús nos muestra que Él tiene misericordia por el pecador. Él tiene misericordia por el pecador. El mundo, ¿qué le va a dar al pecador? El mundo le va a dar juicio, el mundo le va a dar condenación. Hermano, la gente no puede entender. La gente sin Jesús no puede entender que un pecador cambie. La gente sin Jesús ve que un pecador se ha convertido a Cristo y no lo celebra, no lo entiende, hermano. ¿Qué dice la gente? Después que pecó bastante, después que anduvo por ahí de sinvergüenza, de que su vida era un desastre, ahora viene y me va a decir a mí que es un santo. Después que hizo bastante fiesta y bailó y hizo desastre con su vida, entonces ahora sí es un santo. Hermano, la gente no lo entiende. Hermano,
¿Qué prefiere la gente entonces? La gente prefiere no, que se termine de consumir su vida en el pecado, en la maldad, en el adulterio, en la droga, en el alcohol, en fin, en tantos pecados. Esa es la visión del mundo, pero otra es la visión de Dios. Otra es la visión de Jesucristo de Nazaret, que es misericordioso. Es misericordioso con los pecadores. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, aquí en Mateo 9, resulta que venía nuestro Señor Jesús pasando y vio un hombre llamado Mateo. Mateo, su discípulo. Mateo, el que escribió ese mismo evangelio que estamos leyendo, de tal manera que él estaba escribiendo allí lo que le había pasado a él. Amén. Inspirado por el Espíritu Santo. Y resulta que este hombre Mateo no era nada más y nada menos que ¿verdad? Él trabajaba en los tributos públicos, era un publicano. Era un publicano y resulta que los publicanos eran despreciados por su pueblo, eran despreciados por el pueblo de Israel en esa época. Primero porque eran colectores de impuestos, trabajaban para los romanos. Y eso ofendía mucho al pueblo de Israel. Y segundo, era una profesión que se prestaba mucho para picardía, para corrupción, para manejo mal habido del dinero. Entonces, los publicanos eran vistos como lo peor de la sociedad. Nadie los quería por eso. Y entonces en eso llega el Señor Jesús y va donde Mateo, que era un publicano, y le dice: sígueme. Y entonces, gloria a Dios, Mateo se levantó y lo siguió. Y va para su casa y no solamente eso, sino que estando en la casa de Mateo, dice la palabra aquí que muchos publicanos y pecadores se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Hermano, y si usted lee en Marcos, este pasaje de la Biblia, si usted lee en Marcos, creo que en Lucas también, dice la palabra que Mateo mandó a hacer banquete para Jesús. Es decir, estaba tan contento, estaba tan feliz que le mandó a hacer un banquete allí al Señor. Y allí estaban juntos, eran publicanos y pecadores. Gloria a Dios. Entonces resulta que vienen los fariseos. Hemos hablado otras veces, ¿verdad?, de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran parte del tribunal que estaba en esa época, en la época de Cristo, el Sanedrín, ¿verdad? Eran personas que conocían de la palabra en teoría, pero no la vivían y le gustaba que en la calle la gente los llamara rabí, le llamara maestro, pero no tenían amor por las personas, de tal manera que conocían la palabra de Dios, pero no la vivían. Y ese es un problema serio, hermano, porque la palabra de Dios no es teoría, la palabra de Dios no es para uno aprendérsela, como quien se aprende la lección, ¿verdad? La palabra de Dios es ¿para qué? Para vivirla, amén. Entonces vienen los fariseos y le dicen a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Bueno, y él no es un hombre santo. ¿Qué hace mezclándose con esa gente? ¿Qué hace hablando con esa gente? Entonces ahí el Señor le dice esta palabra. El Señor le dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y obviamente estaba hablando de los pecadores. Pecador que tiene, está enfermo del alma, ¿verdad? Pecador está enfermo del alma. Y dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esa parte final ahí es súper importante: al arrepentimiento. Al arrepentimiento. El Señor le dice a los fariseos:
¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aprender lo que significa misericordia quiero. Misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, y gloria al Señor. El miércoles, en la célula, mi hermano Neto hablaba un poco acerca de lo que significa la palabra misericordia, la definición de misericordia. Mi hermano lo explicaba y es relevante para este tema. Fíjense, mi hermano, palabras más, palabras menos, decía lo siguiente: misericordia es sentir compasión, ¿verdad?, por alguien que está sufriendo, pero la misericordia no se queda allí. La misericordia no es simplemente decir pobrecito fulano, pobrecito sultano, está pasando por esto, está pasando por lo otro. Si usted lo deja hasta ahí, es compasión, nada más. La misericordia es sentir esa compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Entonces, la misericordia que lleva, la misericordia lleva una acción. La misericordia no es que usted va a decir pobrecito fulanito, está enfermo y lo deja ahí tirado en el piso. No, ¿verdad? La misericordia, ¿qué implica? La misericordia implica, pobrecito fulano de tal, el nombre de Jesús yo lo voy a ayudar, yo lo voy a levantar, yo le voy a dar un remedio, le voy a preparar una comida, en fin. Entonces la misericordia, ¿qué implica? Implica una acción, ¿verdad? Sentir compasión por el que sufre y ofrecerles, ¿qué? Ayuda, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor les decía aquí, misericordia quiero y no sacrificio. Demandaba misericordia de las personas. ¿Qué es sacrificio? En aquella época sacrificio era todo lo que se hacía en el templo, ¿verdad? La ley, el Pentateuco, la ley tenía una serie de rituales, ¿verdad? Para distintas cosas. Y allí, para expiar el pecado, se hacía una serie de sacrificios, mataban animales, en fin, una serie de cosas, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Para quitar el pecado del hombre. El pecado del hombre se ponía en la vida de un animal prácticamente, ¿verdad? Eso era el sacrificio. Problema con el sacrificio era que se volvía algo repetitivo, se mataba animal, iban delante de la presencia del Señor, pero ¿cómo estaba el corazón de la persona? Cambió su corazón, se arrepintió. Entonces, se había vuelto algo como mecánico, ¿verdad? Pero no había un cambio genuino en el corazón del pecador. Entonces el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y esta parte que viene es bonita, hermano. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A los pecadores. A eso vino el Señor. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero recuerden lo que veíamos antes con la misericordia. La misericordia no es solamente sentir compasión. Jesús tuvo compasión de los pecadores. Pero no es solamente venir y pasarle la mano ahí a los pecadores y dejarlos viviendo en pecado. No, ¿verdad? Porque entonces no sería misericordia. Entonces lo último que aparece allí, en el versículo 13, el Señor dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y qué dice la última palabra allí? ¿Al qué? Al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. El Señor vino a llamar ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Hermano, en la iglesia de Cristo, uno muchas veces empieza a escuchar cosas que no son bíblicas y uno con el tiempo se las cree, porque la gente lo repite mucho. Entonces una de esas cosas que mucha gente dice, no, lo que pasa es que Jesús, Dios, Él odia al pecado, pero ama al pecador. Mucha gente dice eso y se lo creen. Ahí pudiéramos decir, ok,
Señor ama al pecador en tanto que tiene misericordia de él, y lo ama en tanto que lo llama al arrepentimiento. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces el Señor ha venido a llamar a justos, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento en la vida de las personas. Hermano, y si usted se fija aquí, ¿verdad? En esta palabra, los fariseos se escandalizaron. Se escandalizaron cuando vieron a Jesús comiendo, ¿verdad? Sentado en la misma mesa con los pecadores. Comiendo con los pecadores. No lo entendían. Dijeron, bueno, pero ¿y por qué su maestro come? Le dijeron a los discípulos, con los pecadores. ¿Por qué está haciendo eso? Hermano, y como hijos de Dios, tenemos que estar muy pendientes de que nosotros no vayamos a hacer el papel de los fariseos. De que nosotros, Dios nos libre, que nosotros asumamos un papel allí de que no, como yo voy a la iglesia, como yo voy todos los miércoles a la célula, como yo diezmo, entonces yo estoy como en un plano superior a ellos, yo me creo superior a los demás, yo soy santo. Entonces empiezo a ver así, de reojo, a las personas que no tienen al Señor. El Señor nos libre de hacer semejante cosa, porque cada uno de nosotros sabe de dónde el Señor nos ha sacado. Amén. Porque todos, como dice la palabra, estábamos sumergidos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados, todos. Todos, y el Señor tuvo misericordia de nosotros, así como a Mateo, el Señor le hizo un llamamiento, le dijo, sígueme. A nosotros también en su momento el Señor lo hizo, con cada uno de nosotros. Pero aquí, mi hermano, lo importante es que recordemos que primero viene la misericordia, y luego viene el arrepentimiento. Primero hay que mostrarle misericordia a las almas perdidas. Y luego de eso viene el arrepentimiento. No puede ser al revés, hermano. Usted no sé si me entiende lo que le quiero decir. Uno no le puede pedir a una persona que no conoce nada del Evangelio, mire, arrepiéntase. Pero es que me arrepienta ¿de qué? Si no conoce nada, si nunca en su vida ha leído la Biblia. Hermano, y le digo algo, mucho menos que el Señor nos libre de estar mandando al infierno a las personas, porque a veces nos ponemos en ese plan también. Una persona que nunca ha escuchado la palabra, una persona que no conoce las Escrituras, si usted no cree en Dios, va a ir directo para el infierno, derechito para el infierno. El Señor nos libre. El Señor nos libre de semejante cosa. Así como Jesús, pues que nosotros también tengamos esa misericordia del pecador. Hermano, le voy a contar un testimonio ahí rapidito. El año pasado o este año, no recuerdo, con los hermanos de Reto, con Antonio y Damián y todos ellos, llegó un muchacho bien joven allá a rehabilitarse. Un muchacho máximo tendrá unos 20 años, un muchacho muy, muy jovencito. Y el muchacho llegó la primera vez que lo vimos, creo que fue en Montamborín, que fue, no recuerdo, creo, que fue allá en Tamborín, con el cabello largo, un cabello encrespado, largo así, tenía un moño. Y bueno, lo saludé y hablé con él y bueno, ¿y cuánto tiempo tienes en Reto? Bueno, no, tengo como 15 días, un poco tiempo tenía en ese momento. Hermano, yo le digo algo, la palabra del Señor dice, no lo digo yo, lo dice la palabra, que para el hombre llevar el pelo largo es deshonroso. El hombre tiene que llevar su cabello corto, dice la palabra.
Ahora imagínense que mis hermanos de reto le hubiesen dicho a ese muchacho, no, usted antes de poner un pie con nosotros, córtese el pelo. Bueno, pero ¿por qué? No, porque eso está mal. O se corta el pelo o no entra. No, ¿verdad? Ellos tuvieron paciencia con ese muchacho, tuvieron la misericordia primero. Pasaron como, ¿qué? 3, 4 meses. Y un día fuimos a visitar a Antonio y a Luli. Vimos al muchacho. Alabado sea el Señor, el muchacho ya había entendido, el muchacho tenía su cabello como un hombrecito, el cabello corto. Entonces, ¿qué vino primero? Vino la misericordia. ¿Qué vino después? El arrepentimiento. El muchacho, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Me imagino, hablaron con él, le explicaron que a la luz de la palabra eso no era correcto, eso no estaba bien. El muchacho se cortó su cabello, amén. Entonces, primero la misericordia, después que viene el arrepentimiento. Vamos a ver Juan 8. Vamos a ver Juan 8 del 3 al 9. Juan 8 del 3 al 9, ¿lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces los escribas y fariseos le trajeron al Señor Jesús una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Amén. Esta historia que todos la hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? La mujer adúltera, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Los fariseos le decían a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es decir, la mujer estaba adulterando, la consiguieron con el hombre en el acto mismo del adulterio, dice la palabra. Y en efecto, la ley preveía la muerte para esa falta. Fíjense, por ejemplo, Deuteronomio 22:22. Decía la palabra, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. En Levítico 20:10 también lo dice. Dice la palabra, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, es decir, de cualquier manera, sin excepción, serán muertos. Entonces, la ley era clara, esa mujer tenía que morir. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí hay un detalle bien importante, hermano. Fíjense que la palabra dice, en el versículo 6, mas esto decían los fariseos, ¿verdad? Tentándole para poder acusarle, ¿verdad? Querían montarle una trampa allí al Señor, a nuestro Señor Jesús. Fíjese algo, mi hermano. Para esa época, para la época de Jesús, estaba el tribunal del Sanedrín, donde estaban los sacerdotes, donde estaba esta misma gente, los fariseos, los saduceos, los ancianos. Y ese tribunal era el encargado
de juzgar este tipo de cosas. No era Jesús. Entonces, ¿por qué le trajeron esa mujer a Jesús? Para tentarlo, como dice la palabra, para buscarle una caída al Señor. ¿Y cuál era esa caída? La caída era, bueno, si el Señor decía, ¿verdad? Si el Señor decía que le aplicaran la ley, que muera la mujer, que iban a decir ellos, iban a decir, bueno, pero ¿y dónde está la misericordia que tú predicas? Ahora, si por el contrario el Señor decía, no le apliquen la ley, entonces ¿qué le iban a decir al Señor? Le iban a decir, bueno, y entonces usted no obedece la ley de Moisés. Es decir, que de cualquier, si se iba por aquí, si se iba por allá, lo iban a acusar. Como dicen en Venezuela, tiene razón, pero va preso. Es decir, no tiene excusa. Como sea, usted pierde. Entonces, Dios es sabio, hermano. Bendita sea la sabiduría del Señor. Le trajeron a la mujer. ¿Qué les dice el Señor? El Señor les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es decir, el que no tenga pecado, siéntase libre de lanzarle la piedra. ¿Qué pasó? Todos se fueron. Su conciencia los acusaba, como dice la palabra. Su conciencia los acusaba. Los justos, los que eran justos, supuestamente, entre comillas, se fueron acusados por su conciencia. Ahora, mi hermano, vamos a terminar de leer esa parte. Sigamos allí en Juan 8 y leamos los versículos 10 y 11. Los versículos 10 y 11. ¿Qué dice la palabra? Enderezándose Jesús. En el 9, ¿verdad? En el 9 dice, ¿verdad? Se fueron todos. Y dice, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Verdad? Entonces dice ahora sí el versículo 8, Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que apuntaban el dedo hacia ti? Y el Señor le pregunta, ¿ninguno te condenó? La mujer le responde, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete. Y esa parte que es esa última sentencia ahí, bien importante, ¿qué le dice Jesús a la mujer? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Primero, ¿qué? La misericordia. ¿Y luego qué? El arrepentimiento. El arrepentimiento, mi hermano. Hermano, estamos viviendo una época que ahorita la gente es políticamente correcta. La gente es políticamente correcta. Todo se vale. Todos somos amigos de todos. Todo está bien. Esa es la sociedad de hoy en día. Esa es la sociedad de hoy en día. Y en medio de todo eso, ¿el Señor a qué nos llama? El Señor llama a la iglesia, sí, a tener un corazón, ¿verdad?, misericordioso, a amar al pecador, a no ponernos como los fariseos, pero no es suficiente, hermano, hermana, no es suficiente uno pasarle la mano al pecador, no es suficiente quedarse hasta ahí. El arrepentimiento, hermano. Llamar a esa persona al arrepentimiento, hermano. Y uno por supuesto no tiene el poder. El poder viene de Dios, el poder viene del Espíritu Santo que convence a la gente, ¿verdad? Uno le puede decir a la persona, arrepiéntete, pero reconozcamos, nosotros, no hay poder en nosotros, el poder viene de Dios. Amén. Pero el Señor nos ha dado ese trabajo a nosotros de predicar el Evangelio de Dios, de predicar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, quien tiene que llamar al arrepentimiento somos nosotros.
Dios, el Espíritu Santo, va a hacer el trabajo. Dios, el Espíritu Santo, va a redarguir ese corazón. Pero el que tiene que hacer eso, a fin de cuentas, somos nosotros, hermano. Entonces no podemos estar con una actitud acomodaticia ahí. No, bueno, sí. Es que si le digo que es pecador, entonces no me habla. No, hermano. Tenemos que tener misericordia, pero hay que llamar a las personas al arrepentimiento también. Vamos a ver otra. Vamos a ver qué dice la palabra en Juan 5. Juan 5 del 1 al 9. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda quiere decir casa de misericordia. Significa esa palabra, Betesda, casa de misericordia. El cual tiene 5 pórticos. Imagínense 5 puertas allí cerca, hermano. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Otra situación. El Señor Jesús pasó por este lugar, por Betesda, por el estanque. Y dice la palabra que cada cierto tiempo ocurría ese milagro. Venía un ángel, ¿verdad? Y el primer enfermo que de alguna manera se lograra meter en el agua, ¿qué le pasaba? Era sanado, ¿verdad? Era sanado de cualquier enfermedad que tuviese, dice la palabra. Y aquí Juan 5 nos habla de un hombre que estaba enfermo, un hombre que estaba paralítico. El hombre tenía 38 años, ahí tirado en el piso. Imagínese, hermano, debe ser algo bien triste, ¿verdad? Imagínese la situación. Había muchos enfermos ahí tirados, como dice la palabra. La palabra da testimonio de eso. Había enfermos, cojos, paralíticos. Muchas personas enfermas allí alrededor. Y entonces viene el Señor Jesús y tiene misericordia de este hombre, del hombre que tenía 38 años enfermo. Y el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? El hombre le dijo: por supuesto, yo quiero ser sano, Señor, pero ¿quién me va a meter en el agua? ¿Cómo? Si cuando yo no tengo quien me meta ahí, cuando yo trato ahí, ya pasó el ángel y ya otra persona se me adelantó y no puedo. Entonces, cuando hablamos de misericordia, ¿qué explicábamos? Que la misericordia lleva ¿qué? Una acción. Misericordia no era decir solamente pobrecito el paralítico que está ahí tirado. Pobrecito, no, el Señor Todopoderoso, ¿qué le dijo a este hombre? Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Imagínese usted un hombre paralítico acostado allí, quién sabe, como en una estera, un cojín, algo allí. Ese era el lecho, ¿verdad? Donde él se acostaba. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Alabado sea el Señor. En ese momento, ¿qué pasó?
el hombre fue sanado. El hombre que tenía 38 años, tirado allí en el piso, ¿verdad? Paralítico, ¿qué pasó? Fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y ahora al final, en el versículo 9, esta parte es importante, dice, y era día de reposo. Aquel día era el día de reposo, para los antiguos judíos era el sábado. Era el día de Dios, ¿verdad? El día era el día del Señor, pues. Entonces, terminemos de leer esa parte ahora. Vayamos a Juan 5. Vamos a leer ahora del 10 al 14. Dice la palabra, entonces, ahí en el versículo 9, terminando, dice que era día de reposo aquel día. Entonces, en el versículo 10 dice, Juan 5, versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínese, mi hermano, un tremendo milagro que Dios había hecho allí. Un tremendo milagro, el poder de Dios se había manifestado en ese lugar. Un hombre que tenía 38 años enfermo, nada más y nada menos con el poder de la palabra de Dios había sido levantado y había tomado el lecho, un milagro, una cosa increíble. Cómo el poder de Dios se había manifestado allí. Y esta gente, los fariseos, con su corazón duro, con su hipocresía, con sus mentiras, en vez de glorificar el nombre de Dios, ¿qué decían? No, un momentico, pero era el día de reposo. Usted no puede hacer eso el día de reposo. Hermano, y la gloria de Dios, el milagro que había pasado ahí, no les importó, no lo vieron. Entonces el enfermo que ahora podía caminar, él le respondió, el que me sanó, él mismo, me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y ahora viene esta parte, dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más para que no te venga alguna cosa peor, hermano. Y a veces la enfermedad viene por el pecado. El Señor tal vez vio en el corazón algo allí de ese hombre y le advirtió, le dijo, mira, tú has sido sanado. Has sido sanado. Ahora no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué vino primero? La misericordia de Dios. El Señor lo sanó, lo levantó. ¿A qué lo llamó Jesús? Al arrepentimiento, mis hermanos, ¿verdad? Lo llamó al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Hermano, y eso es lo que tenemos que hacer hoy día también en la iglesia de Cristo nosotros, como instrumentos de Dios que somos. Primero la misericordia, después el arrepentimiento. Hermano, cuando uno obviamente no predica lo que uno quiere. Esa es una palabra que el Señor le da a uno, ¿verdad? El Señor le da una palabra y ¿qué pasa? Cuando el Señor le da una palabra, el Señor le empieza a dar y comienzan a llegar los versículos, la palabra que el Señor le da. Uno no predica lo que uno le provoca, es una palabra que viene del Señor, amén. Entonces, viendo esta palabra para predicar, el Señor ponía ahí en el internet este versículo, me lo ponía así y tiene que ver con lo que estamos hablando este día de hoy. Es Proverbios 27 del 5 al 6.
Proverbios 27, del 5 al 6, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hermano, la misericordia, sí, misericordia para todos, como Cristo la tuvo. Pero si usted de verdad ama a una persona, usted no puede dejar que esa persona siga en el pecado. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor que usted le diga a esa persona: mire, en el nombre de Cristo usted está en pecado. ¿Tuvo la misericordia ya? Sí, ahora viene el arrepentimiento, llamarlo al arrepentimiento. Dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Más vale causarle una tristeza a alguien por su salvación, más vale causarle una tristeza a alguien por su alma, por su vida eterna que está en juego, que estar adulando ahí a una persona. Como dice, importunos los besos del que aborrece. Estar diciéndole una mentira a esa persona, sabiendo que está en pecado y no hacer nada. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Entonces, fíjese lo siguiente, hermano, en línea con esto, como le decía antes. Entonces, hermano, el Señor le da una palabra y entonces usted comienza a ver que esa palabra como que se le confirma por muchos lugares. Entonces también, preparando esta predicación, escuchaba un hombre de Dios hablar. Y ese hombre decía lo siguiente: ese hombre decía: es imposible amar a alguien sin la verdad. Si usted no está en verdad, usted no puede amar a alguien. Es imposible amar a alguien fuera de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Amén. Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, Cristo es la verdad. Veamos qué dice Efesios 4, del 14 al 16. Efesios 4, del 14 al 16. Efesios 4 dice, vamos a leer el versículo 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Póngale cuidado ya al versículo 15, mi hermano. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahí en Efesios 4, mis hermanos, la palabra, ¿cuál es el contexto? ¿De qué nos habla la palabra allí? La palabra nos habla, ¿verdad?, de la unidad del Espíritu. La palabra nos habla cómo, ¿verdad?, el Señor, como Cristo Jesús, ¿verdad?, en la iglesia de Cristo, dice la palabra, ha constituido algunos profetas, otros evangelistas, pastores, maestros, etcétera, ¿verdad? Y dice la palabra también, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces luego viene esto que leíamos anteriormente, Efesios 4, del 14 al 16.
para que no seamos niños fluctuantes. Un niño, ¿verdad? Un niño es infantil, un niño no conoce, ¿verdad? Fluctuante quiere decir una persona que cambia todos los días, que no es constante. Llevados por doquier de todo viento de doctrina. Cuando no estamos firmes en el Señor, ¿verdad? Que viene una persona ahí cualquiera, nos dice algo y le creemos y nos vamos por aquí, nos vamos para allá. No estamos ahí cimentados en el Señor. Por estratagemas de hombres, estratagemas son como estrategias, mentiras, estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Personas que mienten, personas que tuercen la palabra. O sea, aquí es que viene la parte de la verdad. Dice que sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Y la cabeza quién es? Es Cristo Jesús. Amén. O sea, la palabra nos llama ¿qué? A seguir la verdad en amor, a seguir la verdad. Lo que decía este hombre. Es imposible que usted pueda amar a alguien sin la verdad. Entonces, está el amor, está la misericordia, pero también está ¿qué? La verdad. ¿Verdad? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Y luego en el versículo 16 nos habla de que tenemos que estar todos unidos entre sí. Habla de las coyunturas, de que se ayuda mutuamente. Eso hace referencia ¿a qué? A la iglesia de Cristo. Todos somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Y tenemos que estar todos juntos, hermano. En la iglesia de Cristo no hay estrellas. En la iglesia de Cristo no hay el hermano que es el popular, el importante. No. Todos somos siervos de Dios. Todos estamos aquí abajo y Cristo Jesús está aquí arriba. Cristo es la cabeza. Amén. Entonces a eso nos llama la palabra allí. Todas las coyunturas se ayudan mutuamente, ¿verdad? Para edificarnos unos a otros. Edificarnos unos a otros. Eso también allí se manifiesta el amor. Amén. Hermanos, ya vamos a ir terminando. Antes de terminar, vamos a leer Lucas 15. Con esto terminamos la predicación de hoy. Lucas 15. Del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Amén. Lucas 15 dice la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Cristo Jesús, ¿verdad?, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecado que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Hermano, aquí la palabra es bien clara, ¿verdad? La parábola de la oveja perdida. Esto tiene relación con lo que hemos venido hablando en esta predicación de hoy, ¿verdad? Amén. El Señor le dice a los fariseos, ¿verdad? Cuando los fariseos le comienzan a hablar: bueno, pero y este hombre se reúne a comer con los pecadores, con los publicanos. ¿Qué es eso? ¿Por qué hace eso? Entonces el Señor les dice, ¿verdad? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Imagínense, era la época, ¿verdad?, de antes, la época de Cristo Jesús, que había muchos pastores. Entonces el Señor les dice: mire, si
Si usted pastoreando se le pierde una ovejita, ¿usted deja que se pierda? ¿O va atrás de ella? La respuesta es obvia, ¿verdad? Iban a buscarla, no iban a dejar que se perdieran. Entonces el Señor les dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, ¿verdad? La consigue la ovejita, se la pone aquí en el hombro y llega a su casa y reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido, la ovejita que estaba perdida por allí. Y la parte final allí, el versículo 7, es algo hermoso, hermano. Es algo hermoso. Fíjense lo que dice el Señor. Palabra de Dios. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermano, la palabra lo dice. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo. Hay gozo, hay alegría en el cielo por esa alma. Hermano, una vez en la iglesia donde nos congregamos en Adelaida, allá había un señor, él era de los ancianos de la iglesia, un señor llamado Ian. Y ese señor era una persona súper formal. Imagínense un hombre inglés. Él era oriundo de Inglaterra y un hombre que iba a los cultos, bueno, súper, con un traje, con corbata, una persona súper formal. Un hombre de Dios, pero una persona bien formal, así. Entonces él un día hablaba con Geraldine y conmigo acerca de esto, de la oveja perdida. Entonces, ese señor nos decía esto mismo, este señor nos decía, Nelson, Geraldine, en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y ese señor tan serio que era, ¿verdad? Tan formal. Ese día fue bonito y gracioso porque venía y nos decía, bueno, ahorita, ese día, por ejemplo, que ustedes se arrepintieron y entregaron su vida al Señor, ahí estaban los ángeles tururú, tocando la trompeta. Imagínense, un señor súper serio, así que nunca bromeaba, nada, hacía eso con nosotros, nos decía, ahí estaba ese ángel tocando la trompeta por el alma de ustedes. Y así, mis hermanos, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Hermano, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor quiere el arrepentimiento y la salvación de todos. El Señor vino como decía ahí la palabra en Mateo, ¿verdad? Vino por los que necesitan médico. Entonces, primero la misericordia y después que viene el arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre, mi Señor. Padre, te damos las gracias, mi Señor. Padre, te damos gracias, Señor, de corazón y no tenemos, Señor, cómo pagarte, cómo agradecerte, Señor, esa salvación preciosa que tú nos has dado, Señor. Porque somos pecadores, mi Dios. Porque hay maldad en nosotros, Padre. Aún siendo pecadores, Señor, tú nos llamaste, Señor. Padre, reconocemos, Señor, que no hay nada de valor en nosotros, Padre. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado, Señor, de muchas maneras y tú sigues ahí fiel con nosotros. Padre amado, bendito, en el nombre de Jesús, Padre, nosotros ponemos en tus manos toda nuestra familia que no te conoce, Padre. Ponemos en tus manos todos nuestros amigos, conocidos, Padre, que no han venido a tus caminos, Padre. Tú quieres la salvación para todos, Padre. Tú eres un Dios de misericordia. Te pedimos, mi Señor Todopoderoso, que
que llegues a la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, Señor. Padre, úsanos, Señor, como instrumento de tu salvación. Padre, danos un corazón misericordioso, mi Dios. Danos un corazón misericordioso, Padre. Quita todo juicio, Señor. Quita cualquier pensamiento de superioridad, de pecado, Señor, de nuestra mente, Padre. Humillamos, Señor, nuestro corazón delante de ti, mi Señor, esta tarde de hoy, Padre. Reconocemos, Señor, que no somos justos. Reconocemos, Señor, el pecado, Señor, la rebelión que hay dentro de nosotros, Padre. Pero también, mi Señor, reconocemos que tú nos has justificado, Señor. Reconocemos que tú eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús. Amado Señor, Padre, ponemos, Señor, nuestras peticiones delante de ti, mi Señor. Padre, pedimos por los enfermos, mi Señor. Padre, pedimos por sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos porque sea tu mano poderosa, Señor, sanando a tus hijos, Señor, que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, como decía el centurión delante de Jesús, Padre, yo no soy digno de que entre, Señor, en mi casa, pero una palabra tuya, una sola palabra, mi Señor, bastará, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos todas nuestras preocupaciones, Señor, todas nuestras cargas, Señor, delante de ti. Padre, toda preocupación de trabajo, Señor, de dinero, de visa, toda preocupación, Señor, por nuestra familia, Padre, en nuestros países, Señor. Ponemos todas nuestras cargas, Señor, en ti, Padre. Enséñanos, Señor, a descansar en ti, mi Señor. A descansar en el Señor. Amado Señor, acompáñanos, Señor, en esta semana que comienza, Padre. Acompáñanos, Señor. Danos sabiduría, Padre, para conducirnos. Danos que podamos ser luz, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Bendice también, Señor, los alimentos. Santifícalos, Padre. Bendice las manos que lo prepararon, Padre. Que esta comida sea de provecho para nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre Santo, bendito. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos, Señor, de las personas que nos visitan, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, llévalas con bien, Señor, a su casa de regreso, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.